Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 441 TH entrecerró los ojos, y una mueca cruel apareció en la comisura de sus labios. Otro que viene a morir. En lugar de soltar el acelerador, lo pisó aún con más fuerza. La velocidad del jeep ya había superado los 80 kilómetros por hora. A esta velocidad, impactar contra cualquier criatura viviente solo resultaría en que quedara hecho pedazos. Cea. No importa quién seas, conviértete en pasta de carne para mí. Enseña tocó la bocina frenéticamente. El sonido penetrante del cuerno resonó por todo el valle desierto. El hombre que iba delante pareció oír el ruido. Se dio la vuelta lentamente. Era un rostro extremadamente frío y severo. Con una mirada penetrante, como la de un halcón, observaba con calma el rugiente jeep. Era Dracule Miauk. El mejor espadachín del mundo se mostró inusualmente discreto en este momento. Su espada negra noche, que era capaz de partir de un iceberg, no había sido traída a la instancia. La cruz que llevaba ahora a la espalda era en realidad una estructura de hierro desechada, desmontada de un poste de servicios públicos al borde de la carretera. Miauk observó el jeep que se acercaba, sin que sus ojos mostraran atisbo de emoción. No entró en pánico y se rindió como una persona común. Simplemente se quedó de pie en silencio en medio de la carretera, dejando que el viento salvaje agitara el dobladillo de su ropa. ¿Inyectó está muerto de miedo? El rostro de TH estaba sonrojado de emoción. Ya podía visualizar la imagen de Miauk saliendo disparado 100 metros por los aires. Justo cuando el jeep estaba a menos de 10 metros de Miauk. Miauk se mudó. Sus movimientos no eran rápidos. Incluso parecían un poco lentos. Lentamente extendiendo la mano derecha y agarró el armazón de hierro oxidado que llevaba a la espalda. No. Eso no era un armazón de hierro. Era una palanca pesada, oxidada por completo, con la parte delantera destrozada y doblada. Todavía quedaban algunas manchas de óxido seco de color rojo oscuro en la palanca. Miauk sostenía la palanca con una mano, su cuerpo se hundía ligeramente, adoptando una postura básica de desenvainado de espada. Su mirada se clavó en el centro del capó del jeep. En este mundo sin la energía de la espada, aún podía sentir el ritmo de los objetos en movimiento. Como no hay espada, Miauk susurró para sí mismo, pero su voz quedó instantáneamente ahogada por el rugido del motor. Entonces lo intentaré con esta barra de hierro. Agarró con fuerza la palanca oxidada. La sonrisa en el rostro de TH se congeló repentinamente en ese momento. Del hombre que cargaba la cruz, sintió un escalofrío que le hizo sentir como si hubiera caído en una bodega de hielo. Ese escalofrío le resultó incluso más aterrador que el puño de Garp. Déjese caer, este tipo está loco. Enseñar instintivamente quiso girar el volante. Pero ya era demasiado tarde. Con una energía cinética destructiva a su disposición, el jeep se estrelló violentamente contra aquella figura solitaria que se encontraba en medio de la carretera. La palanca que Miauk sostenía en la mano cortó el aire, emitiendo un silbido extremadamente débil. TH sujetó el volante con fuerza con ambas manos. El sudor en sus palmas hacía que el volante de plástico estuviera un poco resbaladizo. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos al hombre que se acercaba por fuera del parabrisas. Dracule Miauk. Este nombre representaba el corte absoluto en el mar. TH conoció muy bien las fortalezas de la otra parte. Aunque ahora todos se habían convertido en personas comunes y corrientes. Pero cuando vio a Miauk adoptar esa pose inicial, su corazón dio un vuelco. Era una sensación de opresión grabada a fuego en sus huesos. El pie derecho de TH sobre el acelerador se relajó ligeramente. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Este tipo encontró algún tipo de fallo en el juego? ¿Podría aún lanzar un ataque aéreo contra esta isla? ¿Y si esa barra de hierro oxidada realmente partiera el jeep y a la persona que está dentro por la mitad? El rugido del motor resonó en la carretera desierta. La distancia era inferior a 30 metros. El profesor tragó saliva con dificultad. Un rastro de crueldad cruzó fugazmente su rostro carnoso. No me creo esas tonterías. El dueño de la tienda, llamado Wittenite, lo dijo claramente. Aquí no hay ningún poder sobrenatural. Todos somos simples mortales con 2 manos y 2 piernas. Un trozo de hierro que pesaba más de 2 toneladas, volando a 80 kilómetros por hora. ¿Por qué no iba a ser capaz de matar a un espadachín lisiado con un trozo de chatarra? Un rugido bestial salió de la garganta de TH. No solo no frenó. En cambio, apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el pedal del acelerador. Una espesa nube de humo negro salía a borbotones del tubo de escape del jeep.
La velocidad aumentó de nuevo. En medio del camino, Miauk seguía manteniendo esa postura perfecta, agachado y desenvainando la espada. Su respiración era terriblemente constante. En este mundo sin aquí de observación. Apoyándose en la visión dinámica definitiva cultivada a través de años de práctica con la espada, capturó cada vibración del jeep. El pequeño desplazamiento provocado por el roce de los neumáticos al pasar sobre las piedras. La textura oxidada del capó. Y el rostro desfigurado de TH en el asiento del director. Todo estaba dentro de sus cálculos. El cerebro de Miauk funcionaba rápidamente. La esencia del manejo de la espada reside en la transmisión del poder y la superación de las debilidades. Aunque solo tenga en la mano una palanca oxidada. Siempre y cuando encuentre el punto de mayor tensión en el chasis de este coche. Aprovechando la enorme energía cinética inherente al propio vehículo. Introduzca la palanca en el hueco del eje delantero en los milisegundos de contacto. El principio de palanca bastaría para que este trozo de chatarra, al perder el equilibrio, volcara y se desintegrara en el aire. Esto no requiere aquí. Solo requiere precisión absoluta y una sincronización perfecta. Los ojos de Miauk reflejaban indiferencia. Quería desafiar las reglas de este mundo. Que el reino de un espadachín no es algo que pueda ser borrado por las limitaciones de un simple cuerpo mortal. 10 metros. 5 metros. 3 metros. El viento salvaje alisó los mechones de pelo sueltos en el frente de Miauk. Incluso podía oler el aroma a aceite de motor de baja calidad que emanaba del radiador del jeep. Ahora. La muñeca de Miauk ejerció fuerza repentinamente. Los músculos de su cintura impulsaban sus hombros. Aquella palanca oxidada, a la que trataba como si fuera una espada de grado supremo, se balanceó hacia adelante describiendo un arco perfectamente impecable. Esta huelga no tuvo movimientos redundantes. Técnica de ejercicio de fuerza a nivel de libro de texto. La punta de la palanca se clavó con precisión en la barra de acoplamiento de la dirección, dentro de la rueda delantera derecha del jeep. Estallido. Un estruendo ensordecedor de metal chocando resonó en la autopista. A continuación, un crujido que provocaba dolor de muelas. La escena que Miauk había imaginado no apareció. El jeep no volcó. El chasis no se desintegró. Cuando esa palanca oxidada hizo contacto con el eje delantero de acero de alta velocidad, no logró causar ni siquiera una obstrucción de 0,1 segundos. La enorme energía cinética hizo que la palanca se le cayera de la mano. Una enorme fuerza de reacción se transmitió a través del brazo de Miauk a todo su cuerpo. La técnica de despliegue de fuerza del espadachín, de la que tanto se enorgullecía, se convirtió en una broma ante la masa física absoluta. El parachoques rígido del jeep se estrelló de lleno contra el pecho de Miauk. Se oyeron varios crujidos secos. Ese fue el sonido de sus costillas rompiéndose al unísono. Miauk salió disparado por los aires como un muñeco de trapo. La cruz que llevaba a la espalda, atada con trozos de alambre, se deshizo instantáneamente en el aire. Tubos de hierro oxidados y tornillos esparcidos por todas partes. El cuerpo de Miauk describía una parábola miserable en el aire. Volando a una distancia de unos 12 metros. Luego se estrelló violentamente contra el asfalto al borde de la autopista. Rodó 5 o 6 veces por el suelo. La camisa blanca que llevaba puesta quedó hecha jirones por la superficie irregular de la carretera. Grandes manchas de sangre dejaban una impactante marca roja en la carretera. Finalmente, se golpeó la cabeza contra la barandilla de hormigón al borde de la carretera y se detuvo por completo. El jeep derrapó de forma irregular durante un buen trecho en la autopista. El profesor frenó en seco. Los neumáticos dejaron 2 largas líneas negras en el suelo. Después de que el coche se detuviera. Enseña jadeó en busca de aire. Su pecho se agitaba violentamente. En ese preciso instante, realmente pensé que aquel loco con la barra de hierro iba a derribarlo. Enseña a girar la cabeza y miró por el espejo retrovisor. En el espejo. Aquel altivo y poderoso espadachín número 1 del mundo yacía en un charco de sangre como un perro muerto. Inmóvil. Tras un breve silencio. Una risa estridente y salvaje se estalló en medio de la autopista. Ceaaya. Ceaaya. TH se rió tanto que le salieron lágrimas. Golpeó frenéticamente el volante con su mano izquierda, que no estaba herida. Ni siquiera le importaba el dolor del hueso roto en su muñeca. Hace un momento, un tipo con un atizador de chimenea lo intimidó. Realmente creía que la otra parte podía partir de un coche por la mitad. Y al final, ¿esto es todo? Solo esto. TH abrió la puerta del coche. Su cuerpo hinchado se abrió paso a duras penas fuera del jeep.
Arrastró los pies, caminando paso a paso hacia Miauk. Miauk aún no estaba muerto. Su vitalidad superaba con creces la de la gente común. Pero ahora ni siquiera tenía fuerzas para mover un dedo. Sus pulmones estaban perforados por costillas rotas. Cada respiración expulsaba una gran cantidad de espuma sanguinolenta. Sus ojos, que antes eran tan penetrantes como los de un halcón, ahora estaban inyectados en sangre y vacíos. Parecía seguir dando vueltas a por qué había fallado su tiro perfecto. ¿Por qué no funcionó el principio de apalancamiento? Te ha hecho observar desde lo alto a aquel hombre al que incluso los 4 emperadores habían tenido que mostrar cierto respeto en el pasado. Levantó el pie, calzando un zapato de cuero andrajoso. Le pisó la cara a Miaut sin piedad. Y lo molió con fuerza. Pensaba que tenías algún como bajo la manga que podía cambiar el mundo. Enseñe escupió un chorro de saliva ensangrentada al suelo. Adoptando una pose genial. Con esos ojos tan aterradores. Casi me meo en los pantalones, ¿sabes? Teach se inclinó, acercándose mucho al oído de Miauk. Su voz estaba impregnada de la burla de un nuevo rico. ¿Y el resultado? ¿Un ser humano se atreve a bloquear un vehículo? ¿Crees que este era el nuevo mundo? El revestimiento de hierro aquí es 10.000 veces más duro que tus huesos. Los labios de Miauk se movieron ligeramente. Podrían querer decir algo. Pero la sangre que le subía a la garganta le ahogó la voz. TH enderezó la espalda. Miró fijamente el sol resplandeciente en el cielo. Extendió los brazos, disfrutando del máximo placer de pisotear a los fuertes. ¿Qué es el mejor espadachín del mundo? Keauk. El profesor se rió sin pudor. Su voz resonó a lo lejos, al otro lado de la carretera desierta. Creo que deberías cambiarte el nombre a Miauk ojo de perro. Eres un idiota que ni siquiera puede distinguir entre carne envuelta en hierro y hierro envuelto en carne. Cea. Enseñe no optó por dar el golpe final. Consideraba que dejar a ese orgulloso espadachín esperar lentamente la muerte allí, o ser electrocutado vivo por el círculo de veneno, era la mejor forma de tortura. Se dio la vuelta y caminó hacia el jeep que seguía emitiendo humo negro. Esta isla era demasiado interesante. Mientras tuviera este coche. No importaba si eran almirantes o 4 emperadores. Todos ellos quedarían convertidos en pasta de carne bajo sus ruedas. Teach volvió a subirse al asiento del conductor. Cambié de marcha. Pisó el acelerador. El jeep lanzó un rugido y se lanzó de nuevo hacia el final de la autopista. En la taberna de Foosa Village. Whitney estaba sentada detrás de la barra. Observando la pantalla luminosa que flota en el aire. Casualmente, la pantalla luminosa estaba retransmitiendo todo el proceso de Teach conduciendo hacia Miauk. Whitney tomó la taza de café con la mano y dio un ligero sorbo. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco de interés. Señor, los tiempos han cambiado. Murmuró en voz baja. Frente a reglas absolutas. Incluso un gran espadachín que ha practicado el arte de la espada hasta la médula. Aún debe obedecer la primera ley de Newton. En la costa de esta isla de campos de batalla, el círculo venenoso desprendía chispas eléctricas de color azul púrpura, avanzando implacablemente tierra adentro. Esta devoradora red eléctrica ya había cubierto la mayor parte de la isla, y el aire se distorsionaba por donde quiera que pasaba la red. En el extremo sur de la isla, había un puente marítimo que conectaba la isla principal con la base militar. Este era el último camino obligatorio hacia la zona segura. La caseta de peaje situada en el lado norte del puente estaba completamente bloqueada por coches abandonados y alambre de púas oxidado. Una brisa marina seca soplaba, levantando algunos periódicos amarillentos. La atmósfera estaba extremadamente densa. Detrás de los pilares derrumbados de la estación de peaje, 3 hombres con uniformes de la infantería de marina se encontraron agazapados. ¿Por qué no ha vuelto todavía ese viejo loco? El actual marine, el almirante de la flota, Sengoku el Buda, sostenía un rifle M416 completamente equipado contra su pecho, mientras miraba el mapa electrónico en su muñeca con cierta irritación. El punto verde que representaba a Garp seguía vagando por los campos de trigo de allá. Desde que supo que el lanzamiento de suministros que contenía armamento pesado, Garp salió corriendo cojeando sin siquiera ponerse vendas. Esto ha provocado que su digno escuadrón de combate de élite de la infantería de marina ahora carezca de un asaltante crucial. Junto a Sengoku, el almirante Aokiji-Kuzan llevaba un casco de nivel 2 muy desgastado. Estaba acurrucado detrás de la rueda de un camión abandonado, con una brizna de hierba sin encender en la boca. Tras perder el poder de la Iei Enomi, ahora sentía que la brisa marina era un poco gélida.
Almirante de flota, después de todo, se trata del vicealmirante Gap. Kuzan movió con pereza la metralleta Thompson que tenía en las manos. Seguro que lo retuvieron por algo divertido. Centrémonos en vigilar esta mitad del puente. En la ventanilla de la estación de peaje del otro lado, el almirante Akainu Sakazuki estaba cargando balas con expresión sombría. Un vendaje ensangrentado le envolvía la frente. Fue una conmoción cerebral causada por Kaido al golpearlo con una sartén en G-Port. Jamás olvidaría esa humillación mientras viviera. En un cuerpo mortal, esta herida aún le provocaba una leve sensación de náuseas. Sin el poder arrollador de la fruta magma, un fuego violento y siniestro ardía en el corazón de Sakazuki. Su arma actual era una ametralladora ligera M249 que había recuperado de un refugio antiaéreo. Este aparato tenía una capacidad de cargador de 100 balas. Además, en ese momento era el único punto de supresión con fuego pesado para su escuadrón. Mejor si aparecen más escoria pirata. Sakazuki apoyó la ametralladora en el alféizar de la ventana, con la mira fija en la carretera destrozada que se encontraba en la cabecera del puente. Voy a convertirlos a todos en tamices. Las palabras acababan de salir de su boca. Kuzan escupió la brizna de hierba. A través de la ventana rota del camión abandonado, vio una espesa nube de polvo gris amarillento que se elevaba desde la autopista al otro lado del puente. Junto con el polvo, se oía el rugido ensordecedor de un motor llevado al límite. Alguien está cruzando el puente. Kuzan amartilló la Thompson. Son rápidos. Sengoku asomó media cabeza por detrás de su cobertura. En el campo de visión de sus binoculares tácticos, 2 motocicletas antiguas de 3 ruedas rugían mientras se lanzaban contra el puente. Cuando vio con claridad quién era el conductor de la motocicleta que iba en cabeza, las venas de su frente palpitaron violentamente. Era un hombre de proporciones extremadamente exageradas. El capitán de los piratas de Barba Blanca, uno de los 4 emperadores, Edward Neugate. Aquella orgullosa barba blanca en forma de media luna se mantenía erguida por el viento. Su imponente físico, sentado en el asiento del conductor de la motocicleta, resultaba extremadamente cómico y fuera de lugar. Incluso la rueda trasera de la motocicleta se deformó visiblemente bajo la presión, y los amortiguadores emitieron un crujido por la sobrecarga. Barba Blanca no sostenía su naginata. Solo sus horribles brazos controlaban el manillar. Otra motocicleta le seguía de cerca. El que conducía era Phoenix, comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca. Marco, con una recompensa de más de 1.300 millones de berríes. Sentado en el respaldo del asiento de Marco estaba el comandante de la tercera división, Diamond Jozu. El robusto cuerpo de Jozu, como un bloque de hierro, estaba encerrado en el asiento trasero de la motocicleta, agarrando un rifle ATM. En este mundo donde el haki de observación fue anulado. No tenían cobertura visual y se lanzaron directamente al fuego cruzado de la trampa mortal de la estación de peaje de los marines. Distancia. 200 metros. 150 metros. Fuego. Sengoku no tenía la más mínima intención de demostrar virtud marcial como almirante de flota. Rugió y fue el primero en apretar el gatillo del M416 que tenía en la mano. Conocía las tácticas de la guerra posicional mejor que nadie, ya que las había aprendido en la Academia de la Infantería de Marina. Da. Da. Las balas de 5,56 milímetros dejaban estelas trazadoras, atravesando el aire como una tormenta. El asfalto de la superficie del puente fue alcanzado por las balas, lo que provocó que la grava saliera disparada por todas partes. Unas cuantas balas perdidas rozaron el guardabarros delantero de la motocicleta de Barba Blanca y rebotaron, haciendo saltar chispas salvajemente sobre la superficie metálica. Los neumáticos rodaron sobre cráteres de balas y todo el vehículo comenzó a sacudirse violentamente. Emboscada. Barba Blanca dejó escapar un rugido atronador. Su increíble experiencia en combate les salvó la vida en ese momento. Él no optó por forzar su paso por el puesto de control. Una vez alcanzado ese cuerpo mortal, unos pocos disparos de rifle bastarían para enviarlo al más allá. Barba Blanca tiró con fuerza del manillar, y las venas de sus horribles brazos se marcaron. La motocicleta dejó una marca de derrape chirriante en la carretera. Luego, se estrelló de frente contra un jeep abandonado que estaba estacionado de lado al costado de la carretera. La enorme inercia lanzó a Barba Blanca por los aires. El ser aclamado como el hombre más fuerte del mundo cayó torpemente 3 veces sobre el suelo de hormigón. No se detuvo hasta que su espalda chocó violentamente contra un pilar de hormigón del puente. Son esos viejos zorros de la marina.
Barba Blanca escupió un bocado de saliva llena de tierra. Sin dudarlo, sacó de su cintura dos revólveres pesados de gran calibre. Marco, que estaba detrás de él, reaccionó con la misma rapidez. Apartó la motocicleta de una patada y arrastró a Josué, lanzándose detrás del jeep destrozado. Justo en ese momento se pusieron a cubierto. Una larga y violenta ráfaga de fuego de ametralladora provino de la dirección de la estación de peaje. No podemos dejarlos entrar en el círculo. Los ojos de Sakazuki estaban inyectados en sangre. Se agachó detrás de la ventanilla de la estación de peaje, presionando con fuerza la culata de una M249. El cinturón de 100 balas se vació rápidamente al apretar el gatillo. Gruesas vainas de latón cayeron al suelo con un estrépito, levantando una pequeña columna de humo azul. Este tipo de arma de fuego, que causaba una destrucción devastadora con solo apretar el gatillo, sin necesidad de considerar el consumo de resistencia, satisfizo ampliamente su semilla de sangre tras perder la fruta magma. El sonido del metal haciéndose añicos resonó por todo el puente. El jeep detrás del cual se escondían Barba Blanca y los demás se convirtieron en un panel de abejas en cuestión de segundos. Los cristales de las ventanas estaban completamente destrozados y las puertas acribilladas a agujeros de bala del ancho de un dedo. Marco llegó una fracción de segundo tarde. Una bala perdida atravesó el tronco y le rozó el hombro derecho. Un gran trozo de carne ensangrentada fue arrancado. La emblemática camisa azul que llevaba puesta quedó inmediatamente manchada de rojo por una gran mancha de sangre. El intenso dolor hizo que Marco jadeara. Se desplomó junto al volante, jadeando en busca de aire. No había experimentado ese tipo de dolor abrasador y desgarrador en más de una década. Sin las llamas del Fénix, esta herida es realmente mortal. Marco apretó los dientes, y una fina capa de sudor frío le peló la frente. Si esto ocurriera al aire libre, con solo que se elevara una llamada cian, este tipo de herida externa no tardaría ni medio segundo en curarse. Pero aquí, la sangre simplemente no dejaba de fluir. Sin importarle su aspecto, se arrancó el dobladillo de la camisa. Utilizó la tira de tela para vendar la herida sangrante de su hombro, haciendo un nudo apretado debajo de la axila. El aire estaba impregnado del penetrante olor a pólvora y sangre. El capó del jeep echaba humo negro a causa del impacto. El fuego semiautomático de Sengoku era increíblemente preciso, cerrando específicamente los ángulos por donde podrían asomarse. Kuzan proporcionaba fuego de cobertura con una metralleta desde el flanco. Mientras tanto, la ametralladora ligera de Sakazuki era como una segadora, inmovilizándolos de tal manera que ni siquiera podía levantar la cabeza. En este puente abierto, esperar a que pasara era simplemente esperar la muerte. El círculo venenoso de color azul violáceo que tenían detrás estaba a punto de avanzar. Todme fuego de cobertura. Barba Blanca se apoyó contra el pilar de hormigón y de repente gritó. En sus ojos, llenos de Aki, brilló un rastro de crueldad desesperada. Ni siquiera le tengo miedo a este mar, así que ¿acaso unos cuantos marines armados me bloquearían el paso hasta la muerte? Marco y Jozu no dudaron ni un instante al escuchar la orden del anciano. Conocía demasiado bien a Barba Blanca. Jozu levantó el fusil ACM. Marco también sacó una metralleta UN-45 detrás de su cintura. Los dos se asomaron ligeramente desde ambos lados de los restos del jeep al mismo tiempo. Ante la intensa lluvia de balas de los marines, apretaron sus gatillos temerariamente. Bang bang bang. Da. El hocico de Marco seguía levantándose debido al retroceso, pero eso obligó a Sakazuki a agachar ligeramente la cabeza. El ACM de Jozu era extremadamente potente. Unas pocas balas destrozaron directamente los neumáticos del camión abandonado tras el que se escondía Kuzan. Justo cuando apareció una pequeña brecha en el fuego de supresión de los marines. Barba Blanca se mueve. Guardó sus revólveres en la funda, a la altura de la cintura. Con la mano derecha sacó de un bolsillo de su chaleco táctico un recipiente cilíndrico de hojalata verde. Era una granada de humo de uso militar que había encontrado entre los objetos que tenía. El horrible dedo de Barba Blanca arrancó el pasador de la granada de humo. Sin siquiera necesitar tomar impulso, usamos la fuerza pura de sus brazos para lanzar la granada de humo a través de decenas de metros. Aterrizó justo en medio de la autopista, entre la estación de Paz y ellos. CHHH. Una densa columna de humo blanco, acompañada de un chasquido, se elevó rápidamente y se extendió por el puente. La fuerte brisa marina dispersaba el humo en todas direcciones. En apenas unos segundos, una gran y pesada cortina blanca oscureció la visión de Akainu y los demás. La visión a través de los binoculares estaba completamente obstruida por humo blanco.
Fuego a ciegas. No pares. Sengoku se arrancó el comunicador del cuello y gritó con todas sus fuerzas. Su intuición como gran estratega estaba haciendo sonar una alarma frenética. Con la visión completamente bloqueada, detener el fuego equivalía a ceder la iniciativa al oponente. Sakazuki presionó los dientes y mantuvo presionado el gatillo de la M249. Se dispararon balas a ciegas contra la espesa nube de humo blanco. Era imposible ver si alguien estaba siendo alcanzado. En el aire solo se oía el áspero estruendo de las balas al impactar contra el acero. Las chispas brillaban y desaparecían entre el humo blanco. Nadie sabía dónde se escondían ahora los miembros de los piratas de Barba Blanca. Justo cuando Sengoku estaba a punto de cambiar de revista. Desde el interior de aquella densa e inseparable humareda blanca, se oyó de repente el sonido de pasos extremadamente pesados y opresivos. Era el sonido de botas militares raspando contra el asfalto cubierto de casquillos de bala. A medida que se acercaba, la velocidad era sorprendentemente rápida. Era como si una bestia enloquecida cargara contra ellos a través de la niebla blanca. Las pupilas de Sengoku se contrajeron violentamente. Antes incluso de poder insertar el cargador de su M416, sacó la pistola de la funda de su pierna. Una sombra oscura, de dimensiones colosales, irrumpió con fuerza a través de la espesa capa de humo blanco. Era un monstruo que ni las balas podían detener. Edward Neugate, Barba Blanca. Este gigante, de casi 7 metros de altura, no portaba ningún arma. Valiéndose de la aterradora fuerza en sus brazos y del físico que había desarrollado a lo largo de años de entrenamiento, logró arrancar una pesada puerta ciega de aquel jeep desguazado. Sostenía la puerta llena de picaduras como si fuera un escudo desesperado. Más de una docena de balas de ametralladora impactaron contra la puerta, produciendo brillantes chispas, pero no lograron penetrar la gruesa placa de acero. Los músculos de las piernas de Barba Blanca estaban tan tensos como las raíces de un árbol viejo. Cargando con la lámina de metal, rugió y se lanzó hacia la posición del marino como una pesada excavadora fuera de control. Auge. La barrera de aleación de aluminio que se utilizaba para detener los coches en la estación de peaje se dobló y se partió por la mitad cuando Barba Blanca la atravesó con la puerta. Los fragmentos volaban por todas partes. El rostro de Barba Blanca, rebosante de furia y arrogancia, se magnificó infinitamente ante los ojos de Sengoku. Arrojó la puerta gravemente deformada que tenía en la mano. Alzó el puño, del tamaño de un saco de arena, y se balanceó directamente sobre el rostro de Sengoku con la fuerza del viento y el trueno. ¡Vamos! Sengoku. El rugido ensordecedor incluso ahogó el estruendo de los disparos. En ese momento, el armamento moderno y la represión táctica fueron completamente aniquilados por la violencia más primitiva. Dentro de la taberna en Fosa Village. Sentado detrás de la barra, White observaba con gran interés la pantalla luminosa suspendida en el aire. Sus delgados dedos tamborileaban suavemente sobre la sólida superficie de madera de la barra. El espíritu del anciano sigue tan ardiente como siempre. White tomó un sorbo de café, con una leve sonrisa asomando en sus ojos. En esta isla donde incluso los 4 emperadores sangrarían, estas poderosas figuras, acostumbradas a ser altivas y todopoderosas, finalmente mostraron el lado más feroz de su naturaleza. La rejilla eléctrica azul de alto voltaje emitía un zumbido ensordecedor. El sonido era como el de 10.000 cigarras hambrientas chillando desesperadamente en los oídos. El aire estaba impregnado del hedor a quemado. Era el olor que quedaba después de que la red eléctrica arrasara los árboles y el césped en el borde de la isla. Sengoku yacía detrás de una tubería de hormigón agrietada, con la boca llena de arena amarga. Tosía violentamente, sintiendo como si le estuvieran frotando los pulmones con papel de lija con cada respiración. El infante de marina, el almirante de flota, ahora parecía viejo y decrépito. Sin la ayuda del gran fruto del Buda, su esqueleto palpitaba de dolor al golpearse contra el duro suelo de hormigón. Sengoku entrecerró los ojos, esforzándose por mirar el mapa electrónico en su muñeca. El círculo blanco que representaba la zona segura se había reducido a un diámetro de menos de 100 metros. Estaba allí mismo, en aquel terreno baldío devastado y lleno de ruinas. Maldita sea, no queda ni una grieta donde esconderse en este lugar abandonado por Dios. Sengoku maldijo en voz baja, con un tono increíblemente ronco. La empuñadura del fusil M416 que sostenía en la mano estaba cubierta de sudor. Esta sensación grasienta le provocó mucha inquietud. Ningún Sengoku en solitario se sentía miserable. Detrás de un muro de ruido a menos de 20 metros de él. Piernas pelirrojas estaba sentada en el barro.
Su camisa blanca se había vuelto grisácea hacía tiempo, y la manga quedó colgaba vacía. Shanks presionó los dientes, sujetando un extremo de una venda con la boca. Tiró con fuerza con la mano derecha, vendando con fuerza la herida de bala en su muslo. Era un trozo de carne que le arrancó una bala perdida mientras cruzaba el puente hace un rato. La sangre ya había empapado la mayor parte del vendaje. La frente de Shanks estaba empapada en sudor y su rostro estaba tan pálido como una hoja de papel. Soltó una risa autocrítica y echó un vistazo al gigante que se escondía no muy lejos. Kaido estaba agachado detrás de varias cajas de madera podridas. En la cabeza llevaba un casco de nivel 3 cubierto de impactos de bala e incluso ligeramente deformado. La visera del casco estaba medio rota, dejando al descubierto un ojo inyectado en sangre. Kaido se aferraba con fuerza a esa sartén de hierro fundido. La sartén presentaba varias abolladuras en el fondo causadas por balas. Este es todo el espacio que queda. Todos vamos a morir aquí. Kaido respiraba con dificultad, su voz sonaba como un fuelle roto al ser accionado. Sus músculos, varias veces más fuertes que los de una persona normal, temblaban ligeramente por la agotación. En esta isla, un cuerpo fuerte se había convertido en un objetivo aún mayor. Podía sentir cómo sus fuerzas físicas se desvanecerían rápidamente. Justo en ese momento. La rejilla de luz azul se movió de nuevo. Empujaba implacablemente hacia el centro. Aunque no era rápido, llevaba consigo el peso opresivo de la muerte. Don Quixote do Flamingo, escondido en el borde mismo, dejó escapar un grito lastimero. Su pierna izquierda, fracturada, no podía moverse en absoluto. La rejilla eléctrica le recorrió la espalda sin piedad. ¡Ajá! Doflamingo se revolcaba en el suelo, retorciéndose de dolor. El costoso abrigo de plumas rosas que cubría su cuerpo desprendía un olor a quemado, a chamuscado. Esas plumas se rizaron rápidamente y se carbonizaron en las chispas eléctricas azules. El antiguo Yaxa celestial ahora parecía un buitre desplomado. Arañó el barro frenéticamente, con las uñas llenas de mugre negra. ¡Corran! Si no corremos ahora, nos convertiremos en carbón. Shanks soportó el agudo dolor, apoyándose con una mano mientras salía cojeando de su escondite. Sengoku también presionó los dientes y salió arrastrándose de detrás del tubo de hormigón. Tenía las rodillas raspadas hasta dejarlas en carne viva, dejando un rastro de sangre en el suelo. No había ningún lugar donde resguardarse en el centro del claro. Solo unas pocas rocas dispersas y un árbol marchito y medio muerto. Quien se pusiera de pie primero sería un blanco fácil. Estallido. Un sordo disparo rompió el silencio sepulcral. Una bala de francotirador de 7,62 milímetros rozó la oreja de Sengoku al pasar zumbando a su lado. Sengoku sintió un fuerte dolor en el tímpano, seguido de la pulverización del ladrillo que tenía detrás. Fragmentos de piedra salpicaron la parte posterior de su cabeza, provocándole un doloroso escozor. Es ese francotirador del lado de pelirroja. Sengoku se dejó caer inmediatamente al suelo, sin siquiera atreverse a levantar la cabeza. Él sabía lo que significaba ese nivel de precisión. Sin el haki de observación, ese hombre llamado Yasop era un Shinigami. Yasop se escondía en ese momento en el único árbol marchito que había en el centro del claro. Su cuerpo era ligero, agazapado entre las ramas a 3 metros de altura como un pájaro grande. El rifle SKS con mira telescópica de 4X que sostenía en sus manos irradiaba un aura de muerte. A través de la mira telescópica, Yasop observó aquellos peces gordos que solían tomar las decisiones en alto mar. Una leve y distorsionada sensación de placer apareció en las comisuras de sus labios. Esta sensación de pisotear a los poderosos bajo sus pies lo embriagó. Estaba a punto de apretar el gatillo para dispararle una segunda bala en la frente a Sengoku. De repente, una sombra oscura surgió de entre los arbustos cercanos. La velocidad era superior a la que alguien de esa edad debería poder alcanzar. Garp, como un toro enfurecido, cojeó hasta la base del árbol. Su tobillo derecho, que había sido atravesado por un disparo, seguía sangrando. Pero parecía completamente incapaz de sentir el dolor. Garp dejó escapar un rugido salvaje, blandiendo la metralleta robada que sostenía en la mano. Utilizó la robusta vara plegable para golpear violentamente el tronco del árbol marchito. Golpear. Un impacto sordo y pesado. El árbol marchito se sacudió violentamente bajo la fuerza bruta e irracional de Garp. Yasop estaba totalmente concentrado en apuntar. Sus pies resbalaron repentinamente y perdieron el equilibrio por completo. ¡Mar de maldita! Yasop gritó de sorpresa al caer directamente desde las ramas de 3 metros de altura.
El rifle de francotirador con mira telescópica de 4 aumentos trazó un arco en el aire y salió volando a gran distancia. Se estrelló violentamente contra una roca, y el telescopio se hizo añicos al instante. Yasop cayó de espaldas, el dolor casi le quitó el aliento. Antes de que pudiera darse cuenta de la vuelta y ponerse de pie, Garp se abalanzó sobre él, desprendiendo un fuerte hedor a sudor. Los dos comenzaron a forzar frenéticamente en el barro. Este viejo te enseñará a disparar desde las sombras. Te enseñará a actuar con astucia escondiéndote en un árbol. Garp se sentó a horcajadas sobre Yasop y le propinó un puñetazo en la nariz. Grieta. El puente de la nariz de Yasop se quebró al oír el sonido, y la sangre salpicó por toda la cara de Garp. Yasop tampoco era un rival fácil. Aunque era francotirador, sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo eran extremadamente experimentadas. Escondió el cuello bruscamente, esquivando el segundo puñetazo de Garp. Luego, le clavó la rodilla con fuerza en la pierna lesionada de Garp. Silbido. Garp aspiró aire frío, y la fuerza en sus manos disminuyó ligeramente. Yasop aprovechó la oportunidad para zafarse de Garp. Metió la mano en su bota y sacó un cuchillo de paracaidista que brillaba con una luz fría. Viejo loco, vete al infierno. Con una mirada despiadada en los ojos, Yasop apuñaló el cuello de Garp. Garp soltó una carcajada, usando su mano grande y callosa para agarrar con fuerza la muñeca de Yasop. Sus huesos rozaban entre sí, produciendo un sonido chirriante que ponía los pelos de punta. En este preciso instante, el círculo circundante de rejilla de veneno azul dejó escapar un último rugido. Se cerró por completo. Todas las cortinas de luz azul convergieron, formando un círculo de menos de 5 metros de diámetro. Este círculo estaba lleno de gente. Sengoku, Shanks, Kaido, Garp, Yasop. Y Doflamingo, que yacía en el suelo jadeando en sus últimos momentos, estaba completamente carbonizado. Todos estaban prácticamente apretujados unos contra otros, carne contra carne. En esta zona de combate a muerte absoluta. Las armas de fuego habían perdido todo su significado. Porque a esta distancia, disparar un arma solo resultaría en matarse a uno mismo. Kaido se puso de pie bruscamente. Su enorme figura resultaba extremadamente opresiva en un espacio tan pequeño. Blandió la sartén que tenía en la mano, con la intención de golpear con ella la cabeza de Sengoku. Te enviaré primero a ti, el líder de los marines. La reacción de Sengoku tampoco fue lenta. Aunque sus fuerzas físicas estaban agotadas, sus instintos de combate permanecían intactos. Bajó la cabeza bruscamente y la sartén pasó rozando su cuero cabelludo. La brisa fresca que levantaba le erizó todo el vello del cuerpo. Sengoku aprovechó la oportunidad para agarrar a Kaido por la cintura, con la intención de derribar al grandulón. Pero Kaido era como un pilar clavado en el suelo, inmóvil. Shanks también se mudó. Aunque solo tenía una mano, sus movimientos eran extremadamente complicados. Recogió una piedra afilada del suelo y la clavó en las costillas de Kaido. La escena se volvió instantáneamente extremadamente caótica. Los poderosos que una vez estuvieron en la cima del mundo ahora eran como matones callejeros. Tirar del pelo, estrangular y morder con los dientes. Esta fue la violencia más primitiva y bárbara. Sin ate, sin frutas del diablo. Solo el instinto más desesperado de supervivencia. Doflamingo yacía en el fondo del montón. Sentía como si esas personas que lo pisaban le fueran a mameluco las costillas. En sus ojos, que antes estaban llenos de ambición, ahora solo había un profundo terror. Observó los rostros distorsionados que se alzaban sobre él. Sentir que este mundo era verdaderamente absurdo hasta el extremo. Mientras todos se amontonaban, enfrascados en una lucha sin fin. En el centro del claro. Justo al lado de los pies de todos. Un trozo de hierro de color verde oscuro yacía allí en silencio. Se le había caído del chaleco táctico a Yasop durante la pelea que tuvieron Garp y Yasop horas antes. Era la granada de fragmentación más potente de la isla. El pasador de seguridad situado en la parte superior de la granada se había soltado en algún momento. La palanca de metal se había desprendido hacía mucho tiempo. Ahora mismo. Del mecha de la granada se elevaban volutas de humo blanco. En esta estrecha zona de combate a muerte de tan solo 10 metros cuadrados. Esta granada era como un temporizador del Shinigami. Un humo blanco y crepitante silbaba penetrantemente en el claro de 10 metros cuadrados. Esa granada de fragmentación negra giraba justo entre Shanks y Kaido. Los movimientos de todos se congelaron por completo durante ese breve medio segundo. En esta isla olvidada por Dios, ahora no eran más que gente común y corriente.
Este trozo de hierro humeante bastó para convertir a todos los presentes en un montón de carne desmenuzada. No existía el haki de armamento para proteger sus cuerpos. No había un poder de recuperación irrazonable de las frutas del diablo. Mientras la granada explota, incluso los 4 emperadores se convertirían en un amasijo de carne podrida irreparable. ¿Quién tiró eso? Kaido maldijo en voz alta, mientras sus horribles muslos se ejercían con fuerza repentinamente. Le importaba un bledo la dignidad de ser uno de los 4 emperadores, ni se molestaba en adoptar el comportamiento de un experto de primer nivel. En ese momento, él solo quería sobrevivir. Kaido pateó la granada como si fuera un balón de fútbol. La granada, dejando una estela de humo blanco, rebotó en el suelo fangoso, dirigiéndose directamente hacia Sengoku, que yacía en el suelo. Los ojos de Sengoku casi se salen de sus órbitas. Este antiguo almirante de la flota, que en su día comandó a 100.000 infantes de marina, ahora se veía obligado a arrastrarse y apartarse a un lado. Utilizando tanto las manos como los pies, parecía tan patético como un anciano tratando de esquivar a un perro feroz. Utilizaba el rifle M416 que sostenía en la mano como si fuera un bate de béisbol. La culata del arma golpeó con fuerza contra la granada que se aproximaba. Lo siento, viejo compañero. Rugió Sengoku con voz ronca. En este momento de vida o muerte, no había lugar para la camaradería. La granada viró en el aire y voló directamente hacia Garp y Yasop, que forcejeaban en el barro. Garp acababa de propinarle un puñetazo en la barbilla a Yasop. Dejó inconsciente de un golpe brutal al francotirador jefe de los piratas pelirrojos, con los ojos en blanco. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, vio un trozo de hierro humeante rodar hasta sus pies. La reacción de Garp fue sorprendentemente rápida. Sin pensarlo 2 veces, extendiendo la palma de la mano directamente. Él golpeó la granada como si fuera una pelota de béisbol, la cual salió disparada en diagonal hacia Shanks el pelirrojo en pleno vuelo. Mocosa pelirroja, atrapa mi granada de amor. Garp alarmantemente y rió a carcajadas. Con el rostro cubierto de sangre, parecía un lunático que había perdido completamente el control. Incluso tuvo tiempo de darle un nombre a esa bomba mortal. Shanks acababa de incorporarse apoyándose en una mano, preparándose para salir del pozo de barro. Al oír un sonido extraño en el viento, levantó la vista y vio aquella cosa mortal volando hacia su cara. Apretó los dientes y golpeó el suelo con la mano derecha que le quedaba. Aprovechando el impulso, saltó hacia arriba. En el aire, ejerció fuerza desde la cintura y su pierna derecha se expandió rápidamente. La suela de su bota golpea con precisión la carcasa metálica de la granada. La granada cambió de trayectoria una vez más. Con un silbido mortal, se dirigió directamente hacia Doflamingo, que acababa de salir arrastrándose del borde del círculo de veneno. El orgulloso abrigo de plumas rosas de Doflamingo ya se había reducido a cenizas. Su pierna izquierda rota se arrastraba por el suelo. Cubierto de polvo y mugre, ya no poseía ni un ápice de la arrogancia y la elegancia de uno de los 7 señores de la guerra del mar. Habiendo sobrevivido por los pelos a la red eléctrica azul. Al levantar la vista, vio una granada humeante que volaba directamente hacia su cara. Fu 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 fu. Unos locos. Doflamingo gritó desesperado. Su voz estaba teñida de un terror manifiesto. Se sujetó la cabeza con ambas manos y se acurrucó en el barro. Como un avestruz que entierra la cabeza en la arena, esperaba su destino. Ser hecho pedazos. La granada pasó de mano en el aire como en un juego de la papa caliente. Estas figuras influyentes que antaño gobernaban las yeguas ahora eran como matones callejeros en una pelea callejera. Utilizar los métodos más primitivos y desagradables para infundir la amenaza de muerte a otros. El tiempo de combustión de la máquina se acercaba a los límites de las leyes físicas. El humo blanco se hacía cada vez más denso. Casi se podía oler el aroma a quemado de la pólvora antes de que explotara. Justo cuando la granada estaba a punto de caer sobre la cabeza de Doflamingo. Una fuerte ráfaga de viento entró desde un costado. Era Miauk. El espadachín más fuerte del mundo seguía gravemente herido, con las costillas rotas tras ser golpeado por el jeep de Barba Negra. Su camisa blanca llevaba tiempo manchada de rojo por la sangre. De alguna manera, se había obligado a arrastrarse hasta esta zona de combate a muerte. Sujetó con fuerza aquella palanca doblada y oxidada que tenía en la mano. Su mirada permaneció penetrante. Incluso sin intención de blandir la espada, el instinto de un espadachín seguía grabado en sus huesos. Los pies de Miauk estaban firmemente plantados en el barro. Con un giro de cintura, agarró la palanca con ambas manos.
Lo balanceó con todas sus fuerzas como si estuviera jugando al béisbol. Sonido metálico. Un nítido sonido de metal chocando. La palanca presiona el lateral de la granada con una precisión incomparable. La enorme fuerza de reacción provocó que la piel entre el pulgar y el índice de Miauk se partieran. La sangre corría por la palanca, goteando sobre el barro. La granada describió una parábola a gran velocidad, saliendo disparada directamente de aquella estrecha zona segura. Aterrizó a 10 metros de distancia, dentro de la red eléctrica azul. Auge. Una explosión ensordecedora surgió del suelo. Un brillante destello de fuego se estalló dentro de la roja venenosa. El lodo, los escombros y la metralla afilada, mezclados con una violenta onda expansiva, abrieron un gran cráter en el suelo. La onda expansiva de la explosión arrasó con todo, derribando a todos los que se encontraban en la zona segura. El enorme cuerpo de Kaido fue empujado por la onda expansiva contra el tronco marchito de un árbol, dejando escapar un gemido ahogado. Sengoku se tapó los oídos, sintiendo como si 10.000 campanas de bronce resonaran en su cabeza al mismo tiempo. Garp escupió un bocado de saliva sanguinolenta, refunfuñando mientras se frotaba la vieja y dolorida cintura. Shanks cayó al agua fangosa, jadeando en busca de aire. El rostro y la cabeza de Doflamingo estaban cubiertos de barro. Yacía paralizado en el suelo como un montón de lodo, sin siquiera querer mover un dedo. Incluso Miauk, quien había asestado ese golpe, cayó de rodillas con un fuerte impacto porque le agravó las costillas rotas. Vomitó una gran cantidad de sangre, perdiendo incluso la fuerza para sujetar la palanca. Todos tenían la sensación de haber atravesado las puertas del infierno. Esta sensación de poner la vida en manos de un pequeño trozo de hierro era incluso más frustrante que enfrentarse a un ataque a toda potencia de uno de los 4 emperadores. El aire estaba impregnado del fuerte olor a pólvora y del aroma a pescado y barro. Todos yacían esparcidos por el suelo, sin fuerzas ni siquiera para maldecirse unos a otros. Solo se oían los sonidos de una respiración agitada que subía y bajaba. Sin embargo, en esta isla olvidada por Dios, la cuenta atrás hacia la muerte nunca se detiene. Antes de que todos pudieran siquiera regular su respiración. Una serie de pasos pesados provenían de detrás de las ruinas, no muy lejos de allí. Edward Neugate, barba blanca, se levantó de detrás de un coche abandonado que había quedado reducido al fuego. Su icónico bigote en forma de media luna estaba cubierto de polvo. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y moretones. Pero su figura seguía siendo como una montaña insuperable. Incluso sin la fruta del temblor, la presión que sufría este hombre seguía siendo asfixiante. Barba blanca sonriendo, dejando ver una sonrisa escalofriante. Las venas de sus horribles brazos se abultaban. Llevaba en la mano un pesado cubo de plástico verde. La tapa del cubo ya estaba desenroscada. Un olor penetrante a productos químicos llegó a esta zona estrecha segura arrastrado por el viento. Era un balde entero de gasolina de alta pureza. Se trataba de un recurso letal sustraído de una gasolinera abandonada. Gurararara, mocosos, prueben esto. Barba Blanca se rió, y de repente su brazo se balanceó en un amplio arco. Aquel cubo de gasolina de alta pureza trazó un arco mortal en el aire. El líquido transparente se derramó en el aire, reflejando la luz del sol que picaba. Se estrelló directamente contra el lugar más concurrido. Doflamingo, que había estado tirado en el suelo fingiendo estar muerto, casi se le salen los ojos de las órbitas. Percibió ese penetrante olor a gasolina. Neugate. Viejo loco. Doflamingo gritó, arañando desesperadamente el barro con las manos, intentando arrastrarse para escapar. Pero su pierna rota simplemente no le hacía caso. A Kaido tampoco le importaba el dolor que sentía por todo el cuerpo. Se apoyó con ambas manos, intentando ponerse de pie. «Maldito viejo, ¿quieres quemarnos vivos a todos?» Kaido rugió, y la sartén que sostenía en la mano crujió bajo su agarre. A Sengoku se le erizó la piel al ver el cubo de gasolina volar por los aires. Sabía perfectamente lo que Barba Blanca iba a hacer a continuación. Siempre y cuando ese cubo de gasolina cayera y les salpicara. Cualquier pequeña chispa convertiría este lugar en un infierno. Garp. ¡Corre! Sengoku gritó, arrastrándose hacia el borde del círculo venenoso. Preferiría ser quemado por la red eléctrica antes que ser quemado vivo por la gasolina. Sin embargo, Garp, de forma inusual, no esquivó el ataque. Recogió del suelo aquella metralleta Uzi con el cargador vacío. Tenía la mirada fija en el cubo de gasolina que flotaba en el aire. Este anciano no se asustará con un truco tan pequeño. Garp rugió, usando todas sus fuerzas para lanzar la metralleta como si fuera un arma oculta.
La metralleta giró en el aire y golpeó con precisión el cubo de gasolina. Con un estruendo sordo. En pleno vuelo, el cubo de gasolina quedó destrozado y se abrió un gran agujero. La gasolina de alta pureza que había en el interior se derramó como una cascada, empapando a Kaido y Shanks de pies a cabeza. El fuerte olor a gasolina inundó instantáneamente toda la zona segura. Shanks se limpió la gasolina de la cara y esbozó una sonrisa amarga. Ahora sí que es un problema real. Ahora estaba cubierto de material inflamable. Con una sola chispa, se transformaría en una antorcha humana gigante. Kaido estaba aún más furioso, prácticamente echaba humo por las orejas. Su cuerpo, orgulloso y fuerte, se había convertido ahora en su mayor debilidad. Su piel, empapada en gasolina, estaba fría, pero eso presagiaba una crisis mortal. Barba Blanca estaba de pie detrás del coche abandonado, mirando a la multitud empapada de gasolina. Sacó sin prisa un encendedor a prueba de viento de su bolsillo. Gurararara, el juego debería terminar ahora. El encendedor plateado a prueba de viento que Barba Blanca sostenía en la mano brillaba bajo la luz del sol. Su horrible dedo descansaba sobre la rueda de sílex. Oculta tras un sedán abandonado, la voz de Jozu se quebró de terror. Papá. No. El robusto cuerpo de Jozu temblaba. Él conocía muy bien las consecuencias de prender fuego a un barril de gasolina de alta pureza en un espacio tan reducido. A esta distancia, el fuego sin duda nos envolverá también a nosotros. Marco, agarrándose el hombro ensangrentado, también quería hablar y detenerlo. Pero Barba Blanca no prestó atención a los rugidos de pánico de sus hijos. Sus ojos dominantes recorrieron con la mirada el campo de Shura que se extendía ante ellos, que tenía menos de 10 metros cuadrados. Este era exactamente el final que él quería. Dado que todos habían perdido sus poderes sobrenaturales, utilizaría la destrucción más pura para poner fin a esta farsa. El líquido amarillo y viscoso goteaba del casco de nivel 3 de Kaido. El penetrante olor químico provocaba un escozor tan intenso que la gente ni siquiera podía abrir los ojos. Kaido alzó una palma que era 2 tallas más grande que la de una persona promedio. Se secó la cara de forma descuidada. Tenía las manos cubiertas de gasolina grasienta. El gobernador general de los piratas bestia había perdido completamente los estribos. Había dominado las yeguas durante muchísimos años. ¿Cuándo se había sentido amenazado alguna vez por un barril de gasolina? Barrio Neugate, viejo loco. Kaido rugió con voz ronca. Sus cuerdas vocales se desgarraron por la rabia extrema. ¿Acaso quieres arrastrar a todos contigo a una destrucción mutua? Levantó la sartén de hierro fundido deformada con ambas manos. Sus horribles muslos se despegaron repentinamente del suelo. El lodo salpicó hasta medio metro de altura. Cubierto de gasolina, cargó directamente contra Barba Blanca. Quería aplastarle la cabeza antes de que Barba Blanca pudiera encender el fuego. Sengoku yacía tendido en el suelo, encogiéndose desesperadamente hacia atrás. Deseaba poder meterse entre las grietas del barro. Deténganlo. Detengan rápido a ese loco. Sengoku les gritó a los que estaban cerca. ¿Pero quién se atrevería a detenerlo? ¿Y quién podría detenerlo? Barba Blanca observaba cómo Kaido se abalanzaba sobre él. La curva en la comisura de sus labios se acentuó. Kungurararara. Las risas tan fuertes hacían doler los tímpanos. Hacer clic. El nítido sonido de la fricción del metal resonó. La fricción del pedal produjo un grupo de chispas. Una débil llama naranja danzaba en el borde del círculo venenoso. En este aire saturado con el olor a gasolina, esta pequeña llama era prácticamente una invitación del Shinigami. Barba Blanca movió la muñeca. El encendedor encendido trazó un elegante arco en el aire. Aterrizó sin titubear en el lodo empapado de gasolina. No hubo suspenso. Con un estruendoso boom. Una deslumbrante columna de fuego surgió del suelo. Las violentas llamas eran como una bestia ancestral liberada, engullendo instantáneamente todo el círculo final. Las oleadas de calor ondulantes deformaban y distorsionaban el aire circundante. Gritos de agonía se elevaban y se apagaban en el mar de fuego. Don Quixote do Flamingo ni siquiera tenía fuerzas para arrastrarse. Su pierna rota simplemente no podía arrastrar su cuerpo. Las llamas lo encontraron primero. Los restos de su abrigo de plumas rosas, empapados en gasolina, se convirtieron en el mejor combustible. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego envolvió todo su cuerpo. Neugate. Ni siquiera como fantasma te dejaré escapar. Doflamingo dejó escapar un último grito desesperado. Su característica risa arrogante se transformó por completo en gemidos de dolor.
Su cuerpo se convirtió en un rayo de luz blanca en medio del fuego furioso, completamente eliminado del juego por el sistema. No muy lejos, los viejos camaradas Garp y Sengoku tampoco se salvaron. La barba de Garp quedó completamente quemada. Maldijo en voz alta mientras intentaba apagar las llamas que ardían en su cuerpo. Sengoku, viejo cascarrabias. Te dije que corrieras hace un momento, pero no lo hiciste. A Sengoku le brotaban lágrimas del humo. El fusil M416 que tenía en la mano ya estaba al rojo vivo. Maldito seas, tienes el descaro de culparme. Si no hubieras insistido en volver a buscar esa pistola de mierda, habríamos salido corriendo hace mucho tiempo. Dos veteranos de la infantería de marina, cuyas edades combinadas superaban los 100 años, permanecieron en medio del mar de fuego, señalándose la nariz unos a otros y maldiciéndose. Ignoraron por completo su imagen como altos mandos de la infantería de marina. Entonces, simultáneamente se transformaron en dos haces de luz blanca y desaparecieron. Shanks se cubrió el rostro con la única mano que le quedaba. Rodó inútilmente por el suelo, intentaba usar el agua turbia para apagar las llamas de su cuerpo. Pero el fuego provocado por la gasolina de alta pureza simplemente no pudo ser extinguido. Las llamas lo engulleron sin piedad. El capitán de los piratas pelirrojos abandonó la partida frustrada. Kaido fue quien resistió durante más tiempo. Sus poderosos músculos brillaban con una luz roja anormal bajo la alta temperatura. La armadura de nivel 3 y el casco de nivel 3 que llevaba puestos ayudaron a bloquear la primera oleada de calor, la más letal. Se obligó a avanzar 2 pasos a través del fuego. La sartén que sostenía en la mano incluso estaba levantada hasta la mitad del aire, a menos de medio metro de la cabeza de Barba Blanca. Pero un cuerpo mortal, en última instancia, no podría soportar una destrucción física tan extrema. La falta de oxígeno y la alta temperatura se presentan simultáneamente. Kaido sintió como si sus pulmones estuvieran a punto de estallar. Su enorme cuerpo se equilibró 2 veces. Y se desplomó pesadamente en el lodo abrasado, lanzando una lluvia de chispas. Inmediatamente después, él también se desvaneció en una luz blanca. Barba Blanca se encontraba al borde del mar de fuego. La alta temperatura le había chamuscado y rizado las cejas. Bajó la mirada hacia sus manos. Las yemas de sus dedos habían comenzado a volverse transparentes y etéreas. Las ondas expansivas del borde de la explosión de gasolina le han afectado. Junto con Jozu y Marco, que se escondían detrás del coche, todos fueron declarados con heridas mortales. Marco negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Jozu dejó escapar un suspiro de impotencia. Pero Barba Blanca no sintió el más mínimo remordimiento. En cambio, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír a carcajadas. Gurararara. ¡Qué satisfactorio! Ser capaz de derribar a todas estas figuras poderosas de una sola vez usando un método tan mortal, este vestigio de la vieja era pareció que este viaje en particular valió la pena el precio de la entrada. Un anuncio del sistema, carente de emoción, provino del cielo. El número de jugadores está disminuyendo rápidamente. El círculo de veneno se ha cerrado por completo. La red eléctrica azul de alto voltaje, que había estado avanzando lentamente, se encogió hacia el centro como si se hubiera vuelto loco. Las descargas eléctricas azules se entrelazaron formando una roja hermética, cubriendo directamente el mar de fuego. La violenta corriente cortó por la fuerza el suministro de oxígeno, extinguiendo por completo las llamas restantes. El cuerpo de Barba Blanca se hizo añicos por completo en la luz azul, se transformó en un cielo lleno de puntos de luz al salir de la isla de los campos de batalla. El penetrante olor a humo de pólvora impregnaba el aire. El círculo final, que antes estaba repleto de gente, ahora reinaba un silencio sepulcral. El lodo quemado estaba lleno de cráteres y huecos. Varios cascos de nivel 3 deformados yacían esparcidos en las cercanías. La sartén que una vez le había roto la cabeza a Sengoku también se había vuelto de un negro intenso y brillante. Varios rifles, de los que solo quedaban los cañones, estaban esparcidos en el agua turbia. Toda la zona quedó reducida a un montón de chatarra. El viento soplaba a través de los troncos secos de los árboles, emitiendo un sonido de silbido. El sistema parecía estar emitiendo su veredicto final, preparándose para anunciar que no hubo supervivientes en esta gran batalla sin precedentes. En ese momento, al borde de la tierra arrasada, a menos de 20 metros del centro de la explosión, un sonido de tos extremadamente reprimido provenía del subsuelo. Tos, tos, tos. El sonido no era fuerte, pero destacaba de forma excepcional en el silencio sepulcral de las ruinas. Una tabla de madera medio carbonizada se movió.
Luego, la abrió a la fuerza desde abajo. La tierra goteaba hacia abajo. Una mano cubierta de barro negro se aferraba al borde del suelo. Las uñas estaban llenas de suciedad. Kizaru jadeaba con dificultad en busca de aire. Con la cabeza cubierta de barro y maleza, salió arrastrándose con dificultad de una alcantarilla abandonada. El aspecto actual del almirante era más lamentable que el de un mendigo en la calle. Su característico traje de rayas amarillas se había convertido hacía tiempo en un montón de harapos. Su rostro estaba cubierto de vetas de hollín negro. Ni siquiera sus características gafas tintadas estaban por ninguna parte. Kizaru yacía boca arriba sobre el suelo quemado, su pecho se agitaba violentamente. Miró fijamente las ruinas desiertas que lo rodeaban, con la mirada perdida. Su mente aún tardaba un poco en procesar todo. Anteriormente, el círculo de veneno lo había acorralado. Con una mira telescópica de 2 cañones apuntando a su frente, finalmente, había logrado escapar aprovechando un respiro en el fuego cruzado. Se había metido a duras penas en aquella alcantarilla maloliente. En el interior, había escuchado el intenso bombardeo que se oía desde arriba. El sonido de las explosiones le hacía zumbar los oídos. Ni siquiera se había atrevido a respirar fuerte, temiendo ser descubierto por esos locos de arriba. Incluso llegó a pensar que iba a asfixiarse en aquella zanja apestosa. Y ahora, todos los de arriba se habían ido. Kizaru miró fijamente al cielo con la mirada perdida. El horizonte, originalmente gris, estalló de repente con una brillante luz dorada. 8 gigantescos caracteres dorados emergieron lentamente de las nubes, iluminando todo el cielo sobre la isla de los campos de batalla. Ganador, ganador, cena de pollo. Kizaru se quedó con la boca abierta de par en par. Su rostro, que siempre lucía una sonrisa lasciva, ahora su expresión se había transformado en una mueca extremadamente cómica. Miró el barro que lo cubría por completo. Luego a los caracteres dorados en el cielo. Un sentimiento sumamente absurdo brotó en su corazón. ¿Esto cuenta como, que yo gane sin hacer nada? Varios destellos de luz blanca cegadora parpadearon en el centro de la taberna. El grupo que había participado en la instancia de Battle de Royale cayó de forma desordenada sobre el suelo de madera. Don Quixote do Flamingo fue el primero en levantarse del suelo. Se palpó frenéticamente la pierna izquierda y la espalda. No sentí dolor por haber sido aplastado por un jeep, ni presentaba rastro alguno de quemaduras. Soltó un largo y pesado suspiro de aire turbio. Una fina capa de sudor frío le brotaba de la frente. El miedo a perder su fruta del diablo de cuerda y su haki, a ser dominado por armas de fuego como una persona común, le dejó una inquietud persistente. ¡Qué juego infernal! Mingo soltó unas risas secas. Levantó la vista hacia la barra. White sostenía una taza de café negro humeante. El misterioso dueño de la tienda observaba con gran interés a este grupo de poderosos personajes de primer nivel del mundo pirata. Mingo inmediatamente retiró su habitual sonrisa arrogante e indomable. Apoyando ambas manos en las costuras de sus pantalones, hizo una profunda reverencia. Señor Nocheblanca, he hecho el ridículo delante de ti. El digno miembro de los 7 guerreros del mar, un hombre con una recompensa de hasta 340 millones de berries, era ahora tan humilde como un sirviente. La enorme figura de Kaido también se incorporó desde el suelo. Palpó bruscamente sus grandes cuernos. Luego bajó la mirada hacia las escamas negras intactas que cubrían su cuerpo. En aquella ocasión, Akainu le disparó en la cabeza con una hoz oxidada, y finalmente Barba Blanca lo redujo a cenizas con su fuego. Jamás quiso volver a experimentar una muerte tan humillante en su vida. Kaido se puso de pie obedientemente. Caminó hasta su puesto de seguridad exclusivo junto a la entrada de la taberna. Inclinó respetuosamente su orgullosa cabeza hacia la barra. Dueño de la tienda, he regresado. Sengoku, Garp, Akainu y los demás también subieron del suelo uno tras otro. Garp sonoramente mientras se frotaba el tobillo derecho. En ese caso, Beckman había atravesado limpiamente ese punto con un rifle 98K. Mis huesos siguen ahí. Esos palos de hierro llamados armas son bastante interesantes. Garp estalló en su característica carcajada estruendosa. Sengoku le dirigió a Garp una mirada de fastidio. Extendió la mano para alisar la desordenada capa de almirante de flota. Barba Blanca Neugate portaba su enorme Murakumojiri. Se dirigió a grandes zancadas hacia la barra del bar. Uno de los 4 emperadores, carecía de su habitual arrogancia desmedida. Se mantuvo erguido como un estudiante que busca orientación. Excelencia White Knight, ese fuego final fue bastante satisfactorio.
Es una lástima que no haya podido sobrevivir hasta el final. Todas las miradas comenzaron a recorrer la taberna. Buscaban al ganador, que se había escondido en las alcantarillas para sobrevivir hasta la final. Kizaru Borsalino estaba sentado en una silla de madera en la esquina. Tenía las piernas cruzadas y sostenía una taza de té caliente recién hecha. Una sonrisa incontrolable y engreída se dibujaba en aquel miserable rostro suyo. Oh, Dios mío, qué campo de batalla tan aterrador. Casi me muero de miedo por culpa de vosotros, monstruos. Akainu mordió el cigarro que tenía en la boca. Su rostro estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Borsalino, siendo almirante de la marina, te escondías en una alcantarilla apestosa para evitar el combate. Kizaru frunció el labio. Tomó un sorbo de té lentamente. Sakazuki, las reglas no decían que no pudieras esconderte. El que sobreviva hasta el final es el ganador. Esas son las reglas establecidas por el jefe Noche Blanca. Al oírse el nombre de White Knight, la taberna quedó inmediatamente en silencio. Incluso el irascible Akainu llamó obedientemente. Nadie se atrevía a hacer ruido delante de la Noche Blanca. White Knight dejó su taza de café. Curvó el dedo y dio un ligero golpecito en la superficie de madera maciza de la mesa. El nítido golpeteo resonaba en la taberna, donde se podía oír caer un alfiler. La batalla campal en la isla de los campos de batalla. El caso ha finalizado oficialmente. Ahora, comenzaré a distribuir los premios para los 3 primeros puestos. La respiración de todos se aceleró de inmediato. 2 pares de ojos miraban fijamente a la Noche Blanca con un tono rojizo. Habían experimentado personalmente lo increíble que podrían ser las recompensas instantáneas. Ese era un poder divino que podía trastocar directamente el statu quo mundial. Wittenay desplegó un panel del sistema que solo él podía ver. Analizó los datos de liquidación que contenían. Tercer puesto, Monkey de Garp. Garp se quedó atónito por un momento. Se dijo la nariz con su horrible dedo. ¿Declarar en realidad soy tercero? Noche Blanca. Su tono era tan monótono como el agua. Aunque Barba Blanca te quemó vivo, el número de personas que mataste con tus propias manos en esta batalla campal ocupa el tercer lugar. Además, su tiempo de supervivencia fue muy elevado. Tu recompensa es un armamento conceptual de la isla de los campos de batalla, el kit médico milagroso. Una bola de luz que emitía un suave resplandor verde, con forma de botiquín de primeros auxilios, salió disparada de la punta del dedo de Noche Blanca. Esta luz se fundió directamente con el centro de la frente de Garp. Garp cerró los ojos, asimilando la información que inundaba su mente. Al segundo siguiente, los abrieron de golpe, sonoramente y, sin previo aviso, se golpeó el brazo izquierdo con un sordo golpe. Ante las miradas atónitas de todos, apareció un gran hematoma visible en su brazo. Garp. ¿Qué demonios estás haciendo? Rugió Sengoku. A Garp no le importó en absoluto. Con un pensamiento, un tenue destello verde cruzó el hematoma. En un instante, el hematoma desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Oh, oh, oh. Esto es demasiado interesante. Garp temblaba de emoción. Esto se llama el kit médico milagroso. Mientras me quede aliento, por muy grave que sea la herida, se cura al instante. Y después de cada tratamiento, mi fuerza y velocidad aumentaron durante un breve período de tiempo. Si abre las 8 puertas ahora y usa esta habilidad para resistir el daño, puede que no sea imposible atravesar la línea roja a puñetazos. ¡Uaah! Los piratas presentes contuvieron la respiración. Un monstruo que ya era imposible de matar ahora tenía la capacidad de autocurarse y amplificarse instantáneamente. ¿Cómo iban a poder siquiera luchar? White Knight ignoró la sorpresa de todos. Continuó leyendo los resultados del acuerdo. Segundo puesto, Edward Neugate. El espíritu de Barba Blanca se avivó. Dio un paso adelante. En el último momento, detonaste barriles de gasolina de alta pureza. Eliminar a 5 potencias de primer nivel a la vez, incluyéndote a ti mismo. Has conseguido el mayor número de bajas en esta partida. Tu recompensa es un armamento conceptual de la isla de los campos de batalla, la sartén guardiana. En cuanto terminó de hablar, una mini sartén del tamaño de la palma de la mano, de color negro azabache y de aspecto antiguo, apareció de la nada, flotando lentamente frente a Barba Blanca. La taberna quedó sumida de arrepentimiento en un silencio sepulcral. Kaido, Mingo, Akainu, todos mostraban expresiones de incredulidad. ¿Darle al hombre más fuerte del mundo una sartén? ¿Qué clase de recompensa ridícula era esta?
Sin embargo, en el momento en que Barba Blanca tocó la sartén, su expresión pasó de la perplejidad inicial a la conmoción extrema, transformándose finalmente en un éxtasis indescriptible. Extendió su enorme palma y sujetó con delicadeza la pequeña sartén. Con solo pensarlo, la sartén creció instantáneamente en su mano, convirtiéndose en una sartén gigante negra de más de 3 metros de diámetro, suficiente para proteger todo su cuerpo. El cuerpo de la sartén desprendía un brillo intenso, como si pudiera engullirlo todo. ¿Esto es, defensa absoluta? Murmuró Barba Blanca para sí mismo, con un ligero temblor en la voz. Podía sentir que esta sartén podía bloquear y repeler cualquier ataque que pudiera imaginar, ya fuera cortes, energía o incluso el poder de la fruta del temblor. Lo que él pensaba era en usarlo no para atacar, sino para proteger. En el campo de batalla, mientras tenía esa sartén, podía mantener un territorio absolutamente seguro para los hijos que estaban detrás de él. Para él, esto era más valioso que cualquier habilidad que aumentara el poder destructivo. Gurararara, gurararara. Barba Blanca soltó una carcajada ensordecedora, llena de una alegría y satisfacción sin precedentes. Excelencia White Knight. Este regalo, realmente me encanta. Arrojó a Murakumo-Hiri con fuerza al suelo y se arrodilló sobre una rodilla, realizando el gesto de agradecimiento más solemne. White Knight apagar la mano. Le hizo una señal a Barba Blanca para que se pusiera de pie. Finalmente, el primer puesto de esta batalla campal. Y el único superviviente. Capítulo 481. La curación instantánea de Gion, enfrentándose a Emperador 4S. Todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia Kizaru, que estaba en la esquina. Si las miradas celosas pudieran matar, a estas alturas, Kizaru ya habría sido cortado en 1000 pedazos. Kizaru se puso de pie. Se ajustó lentamente el traje de rayas amarillas. Con un andar arrogante y fanfarrón, se dirigió a la barra del bar. Hizo una profunda reverencia al jefe Baie. Su actitud era extremadamente humilde. Jefe Baie, le agradezco sinceramente su atención. White Knight miró a este marino. Un almirante que había dominado el arte de ir a lo seguro al extremo. Borsalino, utiliza las reglas para evitar el combate, llevando la verdadera esencia de jugar a lo seguro hasta el final. Sobreviviste hasta el último momento, por lo que el sistema te ha declarado ganador final. Tu recompensa es el equipo conceptual definitivo del mundo de PUBG. El traje guille de camuflaje óptico. Dada su constitución física, el sistema ha integrado perfectamente el concepto de este equipo en tu Pika Pika no Mi. Ha elevado tu control sobre la luz a una dimensión completamente nueva. No se requiere ningún equipo físico, se puede activar con solo pensarlo. Los ojos de Kizaru se iluminaron como dos grandes bombillas. Sintió un maravilloso cambio cualitativo en la habilidad de su fruta del diablo, como si su comprensión de la luz se hubiera profundizado en otra capa. Con gran interés, chasqueó los dedos. En el segundo siguiente, la figura de Kizaru se desvaneció en el aire sin dejar rastro. No fue solo una desaparición visual. Incluso su presencia, su sonido e incluso el aura de un poderoso guerrero de primer nivel fueron completamente borrados. Sengoku, Akainu, Pelirrojo y los demás presentes, incluso llevando su haki de observación al límite, solo podían percibir ese lugar como un espacio vacío. Akainu frunció el ceño, negándose a creerlo. De repente, lanzó un puñetazo envuelto en magma a alta temperatura, dirigiéndolo con fuerza hacia el lugar donde Kizaru había estado parado hacía un momento. Gran erupción. El violento puño gigante de magma atravesó el aire, estrellándose violentamente contra la pared de la taberna sin tocar ninguna entidad sólida. ¡Ay, Sakazuki! Si haces eso, podrías arruinar la tienda del jefe. Una voz perezosa resonó de repente detrás de Akainu. Las pupilas de Akainu se contrajeron de asombro mientras giraba sobre sí mismo. Kizaru había aparecido a menos de medio metro detrás de él en algún punto desconocido, rascándose la oreja con pereza y con esa sonrisa tan característica que daban ganas de darle un puñetazo. No se había movido en absoluto. Simplemente había desactivado el estado de camuflaje óptico. Estaba aquí de pie, sin moverme. Es una habilidad realmente aterradora. Kizaru soltó una risita mientras su figura se difuminaba de nuevo, desapareciendo una vez más como si se fusionara con la luz. Esta vez, su voz provenía de la lámpara de araña del techo. Por aquí, inmediatamente después, llegó desde el otro extremo de la barra. O tal vez por aquí. A ojos de todos, Kizaru era como un fantasma, un espectro absoluto de luz al que no se podía fijar la mirada. Los demás peces gordos de la taberna observaban con los ojos enrojecidos de envidia.
Moverse a la velocidad de la luz ya era bastante arriesgado, y ahora tenía invisibilidad perfecta y la capacidad de borrar su presencia. Este hombre ya no era solo la persona más difícil de matar, sino la persona que nunca será encontrada si no quiere serlo. Para un combatiente de élite cuyo lema era salir a tiempo, esto era prácticamente una habilidad divina. Si quería holgazanear ahora, ni siquiera los Gorosei podrían hacer nada al respecto. Sengoku se frotó las 7 doloridas, sintiendo cómo le subía la presión arterial de nuevo. Aunque el poder de combate de élite de los marines había experimentado un aumento sin precedentes, estos pocos alborotadores que habían adquirido poderes divinos se estaban volviendo claramente cada vez más difíciles de controlar. Wittenite tomó su café y dio un sorbo. Curvó el dedo y dio un golpecito en la superficie de la mesa. La partida de Battle Royale había concluido con éxito. Piernas pelirrojas, uno de los 4 emperadores que no había logrado hacerse con un puesto, se bebió un buen trago de ron. Su único brazo golpeó con fuerza la mesa, con el rostro reflejando frustración. Don Quixote do Flamingo se ajustó las gafas de sol rojas. Ya estaba calculando frenéticamente cómo rastrear el inframundo en busca de más frutas del diablo para intercambiarlas por boletos. Mientras las tensiones latentes se intensificaban en la taberna, la zona marítima que rodea la aldea de Foosa estaba experimentando una congestión sin precedentes. Esta remota zona marítima, antes conocida como el mar más débil, se había convertido en el centro absoluto al que acudían frenéticamente diversas fuerzas de todo el mundo. Miles de barcos, grandes y pequeños, estaban densamente anclados sobre la superficie del mar. Gigantescos buques de guerra de la marina enarbolando la bandera de la gaviota, barcos piratas con formas únicas de tripulaciones piratas del Nuevo Mundo, e incluso barcos mercantes del inframundo que esperaban llevarse una parte del pastel. Incluso los mástiles prácticamente se rozaban entre sí. Un barco gigantesco, tan grande como una isla flotante, se abría paso a la fuerza en esta zona marítima. En la proa había un omis gigante que llevaba una corona y cantaba una canción espeluznante. Mama, mama, apártate, apártate. Este era el Queen Mama Chanter, el buque insignia de los piratas de Big Mom de los 4 emperadores. En la cubierta estaba Charlotte Linlin, cuyo cuerpo parecía una montaña de carne. Su enorme boca, manchada con un grueso lápiz labial, estaba devorando varios dulces, pero en sus ojos se reflejaban una codicia y una tiranía escalofriantes. Desde que ese hijo rebelde Katakuri integró algunas células del rey fantasma y la hirió, ella había desarrollado un deseo extremo por esa taberna mágica en Foosa Village. El hijo mayor, Próspero, quedó a un lado, apoyado en su bastón de caramelo. Su rostro estaba algo pálido debido a la densa multitud de barcos que los rodeaban. Mamá, hay demasiados barcos delante. No podemos pasar. Mamá Grande se tragó de repente el pastel que tenía en la boca. Su mano gigante agarró a Próspero por el cuello. Basura inútil. Soy uno de los 4 emperadores que reinan sobre el Nuevo Mundo. Quien se atreva a bloquear mi camino será hundido en el fondo del mar como alimento para los peces. Zeus, la nube de tormenta, y Prometeo, la bola de fuego que coronaban la cabeza de Big Mom, sintieron de inmediato la furia de su amo. Se expandieron rápidamente, emitiendo un calor aterrador y energía eléctrica. Como desees, mamá. Prometeo se transformó en una gigantesca bola de fuego. Se estrelló directamente contra un barco mercantil que bloqueaba el paso. Los marineros de aquel barco estaban aterrorizados, y corrían despavoridos saltando al mar. Justo cuando la bola de fuego estaba a punto de consumir el barco mercantil, una luz rosada, como una espada, surgió del horizonte lejano a una velocidad increíble. La luz de la espada cortó con precisión el cuerpo ardiente de Prometeo, partiéndolo en dos. Prometeo dejó escapar un grito. Tras reformarse, su tamaño se había reducido significativamente y flotó de vuelta al lado de Big Mom, aterrorizado. ¿Infligir quién es? Big Mom rugió. Este rugido provocó que se formaran capas de olas sobre la superficie del mar circundante. Apareció una espadachina alta que vestía una capa rosa y tenía un tatuaje de una araña en el muslo. Ella estaba pisando con un pie un trozo de madera flotante en el aire. Era el vicealmirante de la infantería de marina. Gion, con nombre en clave Momousagi. Ella sostenía en su mano la famosa espada con pira, mirando fijamente al cantante de la reina Mama que estaba abajo. Charlotte Linlin, ¿te has vuelto senil con la edad? La voz de Gion no era fuerte, pero se oía claramente por toda aquella concurrida zona marítima. Estas son las afueras de la aldea de Foosa, una zona de no combate absoluto establecida por Lord Wittenite.
Si quieres desatar tu furia aquí, ¿le has pedido permiso a la espada que tengo en la mano? Big Mom entrecerró los ojos. Observó fijamente a Gion en el aire. Un simple vicealmirante de la infantería de marina se atreve a gritarme. La mano derecha de Big Mom agarró a Napoleón, el sombrero bicornio que llevaba puesto. Napoleón se transformó inmediatamente en una espada larga gigante. Soberanía y Koku. Big Mom blandió violentamente la espada gigante. Una aterradora espada cilíndrica de energía, de decenas de metros de diámetro, se lanzó hacia Gion en el aire con el poder de destruirlo todo. Este era un movimiento final capaz de destruir incluso una aldea de la raza de gigantes de un solo golpe. Los piratas y mercaderes de los barcos cercanos cerraron los ojos, aterrorizados. Todos pensaban que esta hermosa vicealmirante de la infantería de marina estaba condenada. Sin embargo, Gion solo esbozó una leve sonrisa. Ni siquiera adoptó una postura defensiva. Talismán de conejo. Supersónico. Gion recitaba un conjuro en silencio en su mente. Su figura desapareció inmediatamente del lugar. El ki de la espada y Koku, capaz de destruir el mundo, no toca más que el aire. La energía de la espada se disparó directamente hacia el cielo, abriendo un enorme agujero a través de las espesas nubes. Big Mom estaba atónita. Su orgulloso haki de observación en realidad no podía captar la trayectoria del movimiento del oponente en absoluto. ¿A dónde miras, vieja bruja? La voz de Gion provino de repente de detrás de Big Mom. Big Mom rompió un sudor frío. Ella giró bruscamente. Gion ya estaba de pie en la borda del chanter de la reina Mama. La hoja de compira estaba envuelta en haki de armamento de alto grado. Ryuo. La hoja se dirigió sin piedad hacia el hombro de Big Mom. Big Mom resistió el golpe con su monstruoso cuerpo de globo de hierro. En medio de chispas que volaban por los aires, una herida superficial y sangrienta se abrió en el hombro de Big Mom. Estás buscando la muerte. Big Mom cayó en un estado de frenesí total. Su mano izquierda, envuelta en el rayo negro de Aosoku, se dirigió con un puñetazo hacia Gion. Gion no lo esquivó. Ella también lanzó un puñetazo envuelto en haki para contrarrestarlo. El choque de puños estalló en un rugido ensordecedor. La aterradora onda expansiva lanzó a Peróspero y a los demás que estaban en la cubierta hacia atrás. Después de todo, Gion no era un monstruo conocido por su fuerza. La fuerza descomunal de Big Mom la lanzó volando decenas de metros hacia atrás. Cayó varias veces en el aire. Un rastro de sangre brotaba de la comisura de sus labios. Los huesos de su brazo derecho emitieron un sonido nítido. Estaba claramente roto. Big Mom comenzó a burlarse de ella con una risa salvaje. Niña demasiado confiada. Un vicealmirante es solo un vicealmirante, y aún así te atreves a enfrentarte a los 4 emperadores. Pero la risa de Big Mom se detuvo bruscamente antes de que pudiera siquiera desvanecerse. En el aire, Gion alzó la mano izquierda. La presionó suavemente contra su brazo derecho fracturado. Talismán del caballo. Curación. Un suave destello de luz blanca. El brazo derecho de Gion, que originalmente estaba torcido, volvió a su estado original a una velocidad visible a simple vista. La sangre que tenía en la comisura de los labios también desapareció. Incluso su respiración ligeramente desordenada volvió a su estado óptimo al abrir y cerrar los ojos. ¿Qué clase de habilidad monstruosa es esta? Peróspero salió arrastrándose de un montón de madera rota. Señaló a Gion y gritó como si hubiera visto un fantasma. Incluso las llamas de Fénix de Marco requerían resistencia para regenerarse, pero la resurrección completamente ilógica de Gion, en la que recuperó la salud por completa, simplemente destrozó el sentido común del mundo pirata. La expresión de Big Mom se volvió extremadamente fea. De repente, recordó a su hijo rebelde, Katakuri. Ese hijo rebelde había hecho una visita a la taberna de la Noche Blanca y había obtenido ese cuerpo de un dios demonio que simplemente no podía ser asesinado. Ahora, incluso un vicealmirante de la Marina con poderes de control había llegado a dominar este tipo de poder tan extraño. Gion volvió a sujetar a Compira con fuerza. La punta de la hoja apuntaba directamente a Big Mom. Vieja bruja, te lo advierto por última vez. O bien haga fila obedientemente y entre como un cliente normal, o desmantelaré hoy mismo este barco tuyo averiado para convertirlo en leña. Big Mom temblaba de rabia. Su pecho se agitaba violentamente. Como una de las 4 emperatrices, ¿cuándo había sufrido semejante humillación? Sin embargo, la razón le decía que no debía luchar hasta la muerte allí.
Si incluso un vicealmirante de la infantería de marina que controla el acceso era tan problemático, ¿qué tan aterradores serían los monstruos dentro de la taberna que hubieran completado las instancias de alto nivel? Ese viejo loco de Garp también estaba allí. Mamá Grande rechinaba sus dientes amarillos. Se obligó a sí misma a tragarse su ira. Agarró a Zeus y se sentó sobre él. Pero, detén el barco aquí. Yo mismo volaré. Big Mom miró a Gion con furia. Ella cabalgaba sobre la nube de tormenta Zeus, volando obedientemente a baja altura sobre la abarrotada flota hacia los muelles de la aldea de Fosa. Los piratas y comerciantes de esta zona marítima quedaron todos atónitos. Big Mom, que campaba a sus anchas y destruía países a su antojo, en realidad se vio obligada a ceder ante un vicealmirante de la marina. Gion envainó su espada. Se quedó suspendido en el aire y resopló suavemente. Tocó los dos talismanes con dibujos de animales que llevaba en el bolsillo. El poder otorgado por Lord Wittenite fue verdaderamente un milagro que trascendió las dimensiones de este mundo. En los muelles de Fosa Village, Kaido, que trabajaba como guardia de seguridad, se estaba limpiando los dientes con un gran garrote por puro aburrimiento. Su gigantesco cuerpo de dragón demoníaco vestía un uniforme de seguridad con el número 007 que le quedaba extremadamente mal. Al ver a Big Mom descender del cielo, Kaido ampliamente. Oye, vieja bruja Linlin, ¿tú también has venido a unirte a la diversión? Big Mom saltó de Zeus. Al ver el ridículo atuendo de Kaido, casi se le salen los ojos de las órbitas. Kaido. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad estás haciendo de perro guardián para alguien aquí? Kaido se encogió de hombros con indiferencia. No tienes ni idea. A esto se le llama aprovecharse de la ventaja de estar cerca de la fuente. Las reglas del jefe Wittenite son primordiales. Quien se atreva a causar problemas aquí, será el primero en romperle la cabeza. Mientras Kaido hablaba, balanceaba deliberadamente la maza que sostenía en la mano, la cual estaba envuelta en rayos de Aki del Conquistador. Big Mom observó la capa de escamas en el cuerpo de Kaido, que brillaba levemente con un resplandor negro rojizo fundido. Podía sentir claramente que el nivel de existencia actual de Kaido había superado por completo el suyo. Big Mom tragó saliva. Abandonó por completo los aires de 4 emperadores. Caminó con pasos pesados hacia aquella taberna aparentemente discreta. Ella empujó la puerta de madera. La escena dentro de la taberna hizo que las pupilas de Big Mom se contrajeran bruscamente. Garp, cuyo cuerpo entero irradiaba un aura roja, estaba echando un pulso con Sengoku. Kizaru sostenía en la mano una copa de vino que desaparecía y reaparecía constantemente. En un rincón, su hijo rebelde, Katakuri, a quien odiaba con toda su alma, comía tranquilamente una rosquilla. El aura fantasmal y perfecta que emanaba de Katakuri hizo que Big Mom sintiera una sensación de asfixia. Mientras tanto, Wittenite, sentado detrás de la barra, bostezaba de aburrimiento. Big Mom examina con la mirada el interior de la taberna. Finalmente, su mirada se posó en el joven de cabello plateado que bebía café detrás de la barra. ¿Eres ese mocoso que vende electricidad? La voz de Big Mom era extremadamente fuerte, haciendo vibrar las copas de vino sobre la barra. Zeus, la nube de tormenta, y Napoleón, el sombrero bicornio, flotaban a su alrededor, mostrando sus colmillos y garras, intentando ayudar a su dueña a recuperar algo de dignidad. Se dirigió a grandes zancadas hacia el bar. Con un fuerte estruendo, Big Mom dejó caer sobre la encimera una enorme bolsa de tela llena de oro y joyas. Entrégame el método para hacer más fuerte a ese hijo rebelde, Katakuri. Soy Big Mom, la emperatriz de los 4, Charlotte Linlin. Si te atreves a decir que no, derribaré esta pocilga de tienda hoy mismo. El rostro carnoso de Big Mom tembló mientras adoptaba su habitual pose intimidante. De repente, se hizo un silencio sepulcral en la taberna. No se trataba del silencio sepulcral nacido del miedo. Era la inquietante y extraña quietud de un cazador que ve a su presa más valiosa saltar a una trampa. En la taberna, antes tan ruidosa, ahora se podía oír hasta el vuelo de una mosca. Garp, que estaba echando un pulso con Sengoku, se detuvo. La capa de aura roja de Kaioken que acababa de adquirir en su cuerpo se elevó repentinamente medio metro. Garp giró la cabeza y sonriendo de oreja a oreja, como un viejo perro rabioso que hubiera visto un hueso carnoso. Sengoku, ¿he oído bien? ¿Alguien quiere destrozar la tienda del jefe Wittenite? Sengoku se ajustó las gafas con forma de rana que llevaba sobre el puente de la nariz. La deslumbrante luz dorada de su forma de Buda parpadeaba bajo su piel. ¿Has oído bien, Garp? Se trata de un acto extremadamente atroz de alteraciones del orden público.
Sengoku pronunció solemnemente su veredicto sobre Big Mom, con las manos ya agrietadas y crujiendo. Kizaru, que estaba tomando té en un rincón, bajó la pierna cruzada. El destello dorado en la punta de sus dedos iba acompañado de una distorsión espacial, que emitía un crujido chisporroteante y peligroso. Vaya, vaya, qué declaración tan aterradora. Logré sobrevivir hasta el primer puesto en el Battle de Royale, y sentí que mis huesos estaban un poco oxidados. Jefe White Knight, si le ayuda a deshacerse a esta basura que está causando problemas, ¿me puede hacer un descuento del 10% en la próxima entrada? El rostro lascivo de Kizaru rebosaba de excitación. Edward Neugate, barba blanca, golpeó con fuerza su enorme Murakumo-Hiri contra el suelo de madera. El stand rosa Crazy Diamond asomó la mitad de su cuerpo por detrás de él, adoptando una pose de boxeo extremadamente profesional. Gurararara, Lin Lin, tu temperamento sigue siendo tan desagradable como lo ha sido durante décadas. Pero hoy ha elegido el lugar equivocado para hacer una rabieta. A este nuevo poder de stand que he obtenido solo le falta un saco de boxeo de piel gruesa con el que practicar. Shiki el león dorado, que había estado flotando en el aire desde que regresó del ocaje. Por ejemplo, volvió a caer al suelo. El Mangekyō Sharingan en las cuencas de sus ojos comenzó a girar frenéticamente. Barba blanca, viejo cascarrabias, no intentes robarme esto. No he visto la sangre de un emperador de los 4 desde que desperté este par de ojos. La vida de este cerdo gordo, Lin Lin, me pertenece. Shiki desenvainó sus famosas espadas Cherry Ten y Kogarashi, y el poder de la fruta de la gravedad produjo que el aire circundante se distorsionara visiblemente. Incluso Shanks el pelirrojo, que nunca había logrado hacerse con un puesto en una instancia de alto nivel, se puso de pie. Su única mano izquierda, la única que le quedaba, sujetaba la empuñadura del grifo. El Haki del Conquistador, como un rayo negro tangible, se expande bajo sus pies. Beckman, ¿crees que si le regalamos la cabeza de Big Mom al tierno, podríamos cambiarlo por un pase prioritario para una instancia de alto nivel? Ben Beckman mordió su cigarro encendido y levantó el rifle que había sido modificado por el sistema para tener un cargador conceptualmente infinito. Vale la pena intentarlo, capitán. Este es un negocio que sin duda será rentable. La piel del rostro de Big Mom se congeló por completo. ¿Qué demonios estaba pasando? Ese grupo de figuras legendarias, situadas en la cima del mundo, la miraban en ese preciso instante como si fuera un cofre del tesoro andante. Todo era pura codicia y fanatismo por competir para presumir. ¿No sois vosotros piratas? Se supone que debemos robar y matar. En cuanto yo empiece una pelea, ustedes deben intervenir de inmediato. Desde que la Noche Blanca impuso las reglas, nadie se había atrevido a venir a la aldea de Fosa a causar problemas durante mucho tiempo. Anteriormente, unos cuantos criminales ciegos con recompensa habían desenvainado sus espadas en la entrada antes de ser arrojados al Calm Belt por la guardia de seguridad Kaido para que sirvieran de alimento a los reyes marinos como si fueran basura. Ahora, un saco de boxeo de peso pesado como Big Mom se había presentado en la puerta de su casa. Si muestran cierta iniciativa para mantener el orden frente al tendero, podrían ganarse cierta simpatía oculta. Un sudor frío le corría por la frente a Big Mom, cayendo al suelo con un chapoteo. Y también estaba el dragón demoníaco caído afuera de la puerta, vistiendo el uniforme de seguridad número 007, listo para irrumpir en cualquier momento y aplastarle la cabeza. Big Mom no tenía ninguna duda de que si decía una palabra más sin sentido, ese grupo de viejos locos, que intentaban congraciarse con el tierno y ganar los llamados puntos de contribución, la rodearían de inmediato y la harían pedazos viva. Tragó un bocado de saliva extremadamente seca. Su mano derecha, que estaba lista para desenvainar la gran espada Napoleón, giró bruscamente en el aire. En lugar de eso, metió la mano con delicadeza en el bolsillo de su amplio vestido rosa. Big Mom forzó una sonrisa que era 100 veces más fea que un llanto. Tranquilos, no estén tan tensos. Solo estaba bromeando. El aura roja que envolvía el cuerpo de Garp se extinguió con una suave bocanada de aire. Dejó escapar un TCH de profunda insatisfacción, con el rostro reflejando decepción. ¿Qué? ¿Así que solo era una broma? Pensé que por fin podría experimentar lo que se siente al conectar un Kaioken 10 veces en la cara de un emperador 4. Golden Lion Shiki refunfuñó mientras envainaba sus espadas gemelas y ponía los ojos en blanco. Kizaru frunció el labios, retiró el brillo de las yemas de los dedos y volvió a su rincón para tomar un sorbo de su té caliente.
Big Mom, soportando las miradas de profunda decepción de los poderosos, se armó de valor y avanzó 2 pasos arrastrando los pies. Con ambas manos empujó la bolsa de oro, plata y joyas aún más hacia la barra. Su actitud era tan respetuosa como la de una niña pequeña que ve a un noble por primera vez tras entrar en la ciudad. Jefe. He oído que aquí vende algo mágico llamado instancia. Puede otorgar a las personas un poder increíble. Quiero comprar un boleto. Big Mom ya ni siquiera se atrevía a referirse a sí misma como esta anciana. Wittenay dejó el café negro que tenía en la mano. Alzó la vista hacia aquel miembro imponente de los 4 emperadores. Naturalmente, sabía lo que acababa de ocurrir en la taberna. Estos viejos habían tratado su tienda como una fortaleza de NPC para obtener favores de los jugadores. Noche Blanca curvó los dedos y tamborileó sobre la sólida superficie de madera de la mesa. El nítido golpeteo hizo temblar todo el cuerpo de Big Mom. Al contemplar la bolsa llena de oro, plata y joyas apiladas como una pequeña montaña, la característica sonrisa amable de un hombre de negocios apareció en su rostro. Un invitado es un invitado. Ya que trajiste dinero, sin duda puedes comprar una entrada. Noche Blanca chasqueó los dedos. La pesada bolsa de tesoros se desvaneció en el aire, convertida directamente por el sistema en la cantidad correspondiente de berries. Valoración del sistema. 350 millones de berries. Wittenay anunció la cifra. La grasa del rostro de Big Mom se contrajo. Había vaciado el tesoro de Totoland con las antigüedades y joyas más valiosas, pero aquí solo valían poco más de 300 millones. Sin embargo, en ese momento no se atrevía a negociar en absoluto. Incluso un vicealmirante de la Marina, con su actitud controladora, podía humillarla. Ya no tenía la confianza suficiente para fingir ser miembro de los 4 emperadores. Tendero, quiero comprar la instancia de nivel más alto. Big Mom gritó su petición con impaciencia. Su mente estaba llena del cuerpo de dios demonio de Katakuri, que era inmortal y capaz de una evolución infinita. Una vez que tuviera ese poder, Garp, Barba Blanca, todos quedarían aplastados bajo sus pies. Wittenay tomó su café y dio un sorbo. Un ticket de instancia de alto nivel cuesta 100 millones de berries, uno de nivel intermedio cuesta 10 millones y uno de bajo nivel cuesta 1 millón. Sin embargo, la instancia de alto nivel se encuentra actualmente en un período de enfriamiento. Si quieres jugar al nivel más alto, tendrás que esperar en la cola hasta el mes que viene. Big Mom estaba atónita. Su gran rostro se puso rojo como un tomate. ¿Un miembro tan digno de los 4 emperadores tuvo que hacer cola para comprar algo? Pero ella miró a su alrededor. Garp apretaba los puños, le crujían los nudillos, con aspecto de estar listo para acercarse y darle una lección de modales en cualquier momento. Kizaru incluso había dejado su taza de té, con el brillo dorado de sus dedos chisporroteando. Mamá Grande tragó saliva con dificultad. Espere en la fila, esta anciana esperará en la fila entonces. Escupió las palabras entre dientes apretados. Wittenay sacó una tarjeta negra de debajo del mostrador y la arrojó con indiferencia. La carta describía un arco en el aire y aterrizó suavemente en la gran palma de Big Mom. Esta es tu tarjeta prepago VIP, con un saldo de 350 millones. Busca un sitio para sentarte y esperar. La carta de bebidas está en la mesa. Pide lo que quieras. Dicho esto, Wittenay bajó la cabeza para seguir estudiando los nuevos datos de la instancia en el panel del sistema. Big Mom presionó la delgada tarjeta negra, sintiéndose como si estuviera soñando. Se dio la vuelta, y su enorme figura parecía algo apretada en la taberna. El problema ahora era, ¿dónde debía sentarse? Aunque Wittenay había ampliado el espacio de la taberna mediante magia espacial, ya estaba repleta de todo tipo de personajes importantes. La mesa de la izquierda estaba ocupada por los altos funcionarios de Marineford. Sengoku apartó a Garp para discutir si ese objeto podría producirse en masa. Akainu estaba sentado cerca con expresión sombría, fumando un puro, y sus ojos se dirigieron de vez en cuando hacia los piratas. Big Mom no quería ir a buscarse problemas con esos marines. La mesa de la derecha era la de los piratas de Barba Blanca. Si Big Mom se atreviera a sentarse allí, a Barba Blanca no le importaría usarla como saco de boxeo. Si miramos más atrás, Shanks el pelirrojo y Ben Beckman estaban acurrucados juntos, estudiando algo llamado One Punch Man. Estos viejos monstruos se regresaron cada día más extraños. La mirada de Big Mom recorrió la taberna. Finalmente, su mirada se fijó en una pequeña mesa cuadrada en la esquina. Sentado allí había un hombre alto que llevaba una bufanda que le cubría parcialmente el rostro.
Con una recompensa de 1057 millones de berries, la ex líder de los 3 comandantes dulces, Charlotte Katakuri. Katakuri sostenía un plato con los donuts de caramelo especiales de Wittenite. Comió en silencio, sin la restricción previa de tener que esconderse en una tienda de mochi para mantener su imagen perfecta. Sentada a su lado estaba Charlotte Brûlé, que había recuperado su incomparable belleza. Brûlé sostenía una taza de leche caliente y miraba a su hermano con una expresión de profunda felicidad. Los ojos de Big Mom se tornaron sombríos al instante. Este hijo rebelde. No solo había traicionado a la familia, sino que también se había llevado consigo a varios de sus hijos más prometedores. Incluso la había herido en un conflicto anterior usando ese espeluznante cuerpo de un dios demonio. En el fondo, Big Mom deseaba poder despellejar vivo a Katakuri. Pero en este momento, en esta taberna repleta de monstruos. La mesa de Katakuri era, en realidad, el único lugar donde podía sentarse. Big Mom respiró hondo. Avanzó con sus gruesas piernas, haciendo que el suelo de madera resonara con fuerza. Su enorme cuerpo se apretujó justo al lado de la pequeña mesa de Katakuri. Big Mom sacó sin miramientos una robusta silla de roble y se dejó caer en ella. La silla dejó escapar un gemido de estar abrumada. Brûlé temblaba de miedo. La leche caliente que tenía en la mano casi se derramó mientras se encogía rápidamente detrás de Katakuri. Mamá, la voz de Brûlé denotaba un miedo incontenible. La intimidación que Big Mom ejercía desde hacía mucho tiempo era demasiado profunda. Aunque Brûlé ahora poseía la capacidad de manipular otras dimensiones, seguía aterrorizada de esa madre tirana hasta la médula. Katakuri dejó la rosquilla que tenía en la mano. Tomó un pañuelo de papel y, sin prisa, se limpió el glaseado de la comisura de los labios. Esos ojos carmesí miraban con calma de Big Mom, que estaba sentada frente a él. No había miedo, ni ira, solo un desapego, como si se estuviera mirando a un extraño. Estás asustando a Brûlé, Charlotte Limblin. A Katakuri ya ni siquiera le importaba llamarla mamá. La grasa en el rabillo del ojo de Big Mom se contrajo violentamente. Ella reprimiendo el impulso de volcar la mesa. Katakuri, ¿crees que podrás sobrevivir en este mar después de abandonar la protección de esta anciana? Big Mom bajó la voz, con un tono cargado de amenaza. Miren a la gente que hay en esta sala. Los marines, barba blanca, pelirrojo, ¿cuál de ellos no es un monstruo que se viene a la gente sin escupir los huesos? Si te llevas contigo a este grupo de hermanos y hermanas inútiles, al final te tragarán enteros hasta que no quede ni un solo fragmento de hueso. Big Mom intentó destruir las defensas psicológicas de Katakuri con la cruda realidad. Ella conocía demasiado bien a ese hijo. La mayor debilidad de Katakuri era preocuparse demasiado por su familia. Mientras pudiera aprovechar esta situación, confiaba en que podría traer de vuelta a Totoland a este combatiente de primer nivel con el cuerpo de un dios demonio. Katakuri ni siquiera movió una ceja al escuchar esto. Cogió el té negro que había sobre la mesa y dio un sorbo. Charlotte Limblin, tu era ha terminado. La voz de Katakuri era firme, sin el menor atisbo de fluctuación. En esta taberna, el título de 4 emperadores del que tanto os enorgullecéis no basta ni para comprar la cerveza más barata. Cuando ese vicealmirante de la marina te acorraló hace un momento, ¿por qué no recordaste que eras un monstruo que reinaba sobre el nuevo mundo? Estas palabras fueron como un cuchillo afilado, que clavó con precisión la puñalada más fuerte de Big Mom. El rostro de Big Mom palideció al instante. Sus labios, cubiertos de un grueso lápiz labial, temblaban. Maldito hijo de paternidad.